Bien, estamos nuevamente en línea. A ver, que se conecten los compañeros. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, es momento oportuno para que la haga, para que podamos... Doctor. Adelante. Doctor, estaba pensando, A ver, después del ejemplo que nos ha dado, entonces, esta gente que hace sus compras de vehículos en las fronteras o en los pueblos que compran estos autos, documentos, pasados los 3 años, ¿ellos podrían registrar estos autos a su nombre? siempre y cuando la ley les permita por el modelo y las características del vehículo. Ustedes saben que hay hay normativa que regula el tema de la importación de vehículos de cierto modelo, cierta capacidad y ciertas características. Si es el modelo, lo compra en frontera, lo introduce, necesariamente, si no pasa por zona franca, por aduana, lo va a tener en posesión, hasta que seguramente salga una normativa de alguna amnistía técnica, ¿cierto? Porque si compra en frontera y lo introduce a Bolivia, seguramente lo va a tener que registrar a su nombre. Otra cosa sería que quien compra un vehículo ya en nuestro país que no esté, dos ejemplos, que no esté registrado porque el modelo no es acorde a las normas actuales, tendrá que esperar una amnistía legal de nacionalización de vehículos, como hubo en algunos años. Tendrá que esperar. El otro ejemplo, el más común, me interesa un carro, voy a la autoventa o lo veo en la calle, pero resulta que el poseedor de ese vehículo, quien me va a firmar el contrato, no es el dueño que está registrado en el RUA. Lógicamente cuenta con todos los papeles. Él ya lo compró del primer, segundo o tercer comprador. Él va a ser el cuarto y me lo va a vender a mí. Él me va a suscribir un documento de compra-venta, ¿cierto? Una simple minuta o documento privado. Entonces, ese documento me sirve a mí, que si yo no lo ubico al dueño o no me han otorgado un poder para registrarlo a mi nombre y hacer el cambio de nombre, lógicamente, puedo valerme del plazo de la usucapión porque es un bien mueble sujeto a registro, ¿cierto? Y como cualquier usucapión, plantear la demanda y el juez me va a dar el título propietario mediante un testimonio judicial y eso es lo que se va a registrar en las instancias pertinentes donde se inscribe esta clase de bienes después de una usucapión. ¿Ya? ¿Ok? Sí, ahora sí ya entendí, doctor. Bien, Es que bien. se me venía la idea de esos autos chutos que andan por todo lado, que después de 3 años podrían hacer Ahí está registro. la clave. Estos chutos no están registrados, ¿cierto? A no ser que salga una nacionalización, una amnistía en las que lo pueda inscribir, ahí lógicamente lo inscribo a mí. Pero vale la pena muy bien. Bien, ¿alguien más, chicos? Estas son las 3 usucapiones reconocidas por nuestro Código Civil. Por favor, decenal o extraordinaria, quinquenal u ordinaria, y la usucapión trienal, que Bolivia lo aplica específico para bienes muebles sujetos a registro. Ya específico, para bienes muebles sujetos a registro. No hay mucho problema en la decenal, tiene especiales características. Por favor, alguien está con micrófono habilitado. Ya, tiene especiales características la usucapión decenal. La condición sine qua non es 10 o más años de posesión, cumpliendo con todo, y la demás carga probatoria adicional que les he explicado de manera muy detallada. La quinquenal sujeta a la existencia de algún título idóneo, que puede darse con la sola condición de estar 5 o más años en posesión. Y la trienal, 3 años, también bajo o en virtud de un título idóneo, específicamente para bienes muebles sujetos a registro. Perfecto. Y el procedimiento fuera del pantallazo que les he podido dar, no se preocupen, lo van a ver en procesal civil, forense civil 1 y 2. Ahí van a ver todo lo sustantivo que estamos aprendiendo, lo van a ver la aplicación procedimental, cómo debo iniciar la demanda, las pruebas que debo acompañar, cómo debo solicitar la audiencia, cómo debo solicitar las instrucciones, todo eso lo van a ver en materia procesal, no se preocupen. Bien, para reforzar este tema que es tan interesante y que en el ejercicio profesional lo van a ver, voy a compartir, como en anteriores clases,
Acá tenía un documental interesante que venía a ser la misma explicación. Creo que era esta de acá. A ver. Sí, es esta de acá. Bien. A ver. Por favor, esta es una retroalimentación completa de lo que es la usucapión. Le he querido dar bastante énfasis porque es parte de lo que van a ver en el ejercicio profesional, ¿no? Y va a ser el respaldo de todo el conocimiento que van a adquirir para poder establecer esto, ¿ya? Voy a cortar mi audio para dar lugar al audio del documental. Por favor, pónganle mucha atención y si después del documental hay alguna duda que absolver, no hay ningún problema. Listo. Acallo mi micrófono y paso al audio del equipo. O sea, la propiedad. Su denominativo tiene origen en la voz latina usus capere, que significa la posesión por el uso. Existen perspectivas para establecer si es un modo de adquirir la propiedad originario o derivado, como había manifestado en un principio. Es decir, algunos consideran que al existir anteriormente un propietario sería un modo derivado de adquirir la propiedad. Sin embargo, resulta originario. ¿Por qué? Porque no se deriva el derecho del propietario. Se extingue el derecho del propietario y el poseedor adquiere un derecho aparte por todo el tiempo que ha poseído, ¿no? Que la ley prevé que debe poseer. Los actos materiales merecen una valoración social para evitar la inercia de los bienes. Es por esto que la usucapión termina siendo trascendente para los fines económicos de una sociedad. Una sociedad no debería tener bienes que se mantengan inertes y estériles. Entonces la usucapión tiene también una función económica. ¿Por qué es importante? Henry Capitant manifestaba que la usucapión terminaba siendo una expoliación, una legitimación de la expoliación. Es decir, que legitimaba el acto de despojar al propietario, ¿no? Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que existen propietarios negligentes, ya que la ley les confiere los medios de derecho para recuperar su propiedad. Nosotros hemos visto que el derecho de propiedad implica un jus vindicandi, que permite que el propietario recupere el bien de manos de quien se encuentre. Entonces, la usucapión opera porque un poseedor ha poseído por un tiempo largo, y si el propietario no ha hecho uso de su jus vindicandi para recuperar el bien, no corresponde decir que se está legitimando la expoliación, ¿no? Por otro lado, es importante manifestar que la usucapión es un medio para garantizar la paz social, ¿ya? Es un instituto jurídico que busca la paz social, castiga la negligencia, ¿no? Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. ¿Qué significa? Nadie puede alegar su propia torpeza. Y si el propietario en 5 años, en 10 años, no ha hecho uso de su derecho a reclamar el bien que era suyo, no puede pretender posteriormente o en cualquier instante pedir que se le devuelva el bien. Esto implicaría estados de incertidumbre muy grandes, ¿no? Imagínense que un propietario pueda recuperar un bien 50, 60 años después. Esto generaría incertidumbre e inseguridad jurídica. La usucapión genera paz social, ¿por qué? Porque cuando se declara el derecho propietario para el poseedor, se genera una certeza también sobre los derechos que recaen sobre el bien, evitando así que en cualquier momento pueda aparecer un supuesto titular. ¿Verdad? Por eso es que resulta importante este tema de la usucapión, que es de verdad trascendente y que ustedes han debido escuchar alguna vez porque al final es un tema muy común, es un tema que día a día se va dilucidando en los juzgados, ¿no? ¿Qué es la usucapión? Vamos a revisar 3 definiciones. Aubrey y Rao nos van a decir que es un medio de consolidar la propiedad con ayuda de la posesión. Nos dice Rippert
que es el modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma durante un tiempo prolongado. Por último, Osorio nos dirá que es un modo de adquirir el dominio de una cosa por haber pasado el tiempo que las leyes señalan para que pueda reclamarlo su anterior legítimo dueño. Es decir, ha pasado un tiempo otorgado, un tiempo razonable que se otorga al propietario y para recuperar el bien, y el propietario no lo ha hecho. Entonces opera la usucapión, también denominada prescripción adquisitiva. ¿Sobre qué tipos de bienes puede recaer la usucapión? La usucapión va a recaer tanto sobre bienes muebles e inmuebles corpóreos, ¿ya? Puede recaer sobre bienes muebles e inmuebles corpóreos. Y vamos a ver bajo qué reglas. No debe tratarse nunca en la usucapión sobre bienes de patrimonio del Estado, ¿ya? Sobre bienes de dominio público. Esto es muy importante y esto ha sido establecido en la jurisprudencia, concretamente en el auto supremo, bueno, no concretamente, en realidad por muchos autos supremos aparte, pero tenemos entre estos uno de los más recientes tal vez, el auto supremo 523 quebrado 2017 de 17 de mayo, que sustenta esta prohibición y fundamenta esta prohibición en el artículo 339, parágrafo 2 de nuestra Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución Política del Estado establece que los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible, que es lo más importante, e inexpropiable. No pueden ser empleados en provecho de particular alguno. Entonces son imprescriptibles y no pueden caer sobre las personas y sus derechos concretamente, que son extrapatrimoniales, ¿no? Condiciones generales de la usucapión. La usucapión tiene que cumplir con ciertas condiciones. Tiene que existir posesión. Nosotros ya hemos visto qué es la posesión, ¿no? Está compuesta por el corpus y el animus. Si el propietario quiere demostrar que no ha habido usucapión, tiene que demostrar que no ha habido posesión también, ¿no? Entonces tiene que desvirtuar la existencia del corpus o el animus con prueba idónea. La posesión tiene que ser una posesión no viciada. Nosotros hemos visto que una posesión viciada es una posesión discontinua, interrumpida, violenta, clandestina y equívoca. Pero la posesión para terminar siendo objeto de usucapión, la posesión sobre un bien para que opere la usucapión, tiene que ser pública, pacífica, ininterrumpida, tiene que ser inequívoca, pública, pacífica, continua, ininterrumpida e inequívoca, ¿no? Tiene que ser continua. Para la continuidad se utilizan o se aplican las presunciones de posesión que ya hemos estudiado al momento de estudiar la posesión, ¿no? Hemos visto que existen tres tipos de presunciones de la posesión. La presunción por título, la presunción de continuidad y la presunción por título, presunción de continuidad y la presunción de posesión. ¿Ver? Quien tiene un bien se presume que lo posee. Quien posee un bien se presume que es propietario, que tiene el bien, que no es detentador. ¿Ver? La denominada presunción de posesión o no precariedad. La presunción de continuidad, quien prueba que ha poseído en el pasado y posee en el futuro, se presume que ha poseído continuamente todo el tiempo desde esa posesión anterior hasta la posesión actual. La posesión por título, si es que alguien tiene un título, se presume que desde la fecha del título hasta la posesión actual ha poseído continuamente. Entonces se aplican para la usucapión estas presunciones de posesión. Por último, bueno, tiene que ser ininterrumpida y pública. Vamos a ver esto de la ininterrupción. Respecto a la publicidad, nosotros ya hemos analizado también, ¿no? ¿A qué se refiere? Hemos visto jurisprudencia y pueden revisar estos aspectos en el tema de la posesión que ya hemos estudiado. Se requiere además de la posesión no viciada, además de la posesión, que la misma se ejerza por el transcurso del tiempo, o sea, por cierto tiempo.
puede ser por 3 años, en el caso de bienes muebles sujetos a registro, adquiridos de buena fe, puede ser en 5 años, en el caso de bienes inmuebles que sean adquiridos de buena fe y que tengan un justo título, o puede ser en 10 años, en el caso de bienes muebles no sujetos a registro adquiridos de mala fe y bienes inmuebles que han sido adquiridos de buena fe, digo de mala fe. Eso ya vamos a ver. No es un requisito la mala fe, pero sí tiene que, en caso de no poderse probar la buena fe, o en caso de no evidenciarse la buena fe, se procede a estos 10, a estos cómputos que vamos a analizar en un momento más. ¿Desde qué momento empieza a computarse la prescripción adquisitiva? Para computar el tiempo, para que opere la usucapión, es pertinente lo previsto en el artículo 1494 del Código Civil, que establece: la prescripción se cuenta por días enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el último instante del día final. De esta manera, nosotros ya vamos a decir, ¿no? En la usucapión quinquenal, el término comienza a correr desde las 0 horas del día siguiente a la inscripción del título. Eso es algo importante. Para la usucapión quinquenal necesitamos ciertos requisitos: ser poseedor de buena fe, que hayan transcurrido 5 años, tener justo título inscrito en el registro público en derechos reales. Sí, básicamente sí, estos son, ¿no? Tiene que haber posesión, tiene que haber buena fe, tiene que haber un título y tiene que haber el transcurso de 5 años. Entonces, en el caso de la usucapión quinquenal, el cómputo de la prescripción de la usucapión empieza a correr desde las 0 horas del día siguiente de su registro, desde el momento que ha sido registrado el bien. En la usucapión decenal corre desde las 0 horas del día siguiente en que se ha entrado en posesión, ¿no? Desde las 0 horas del día siguiente que tienes tu título y posees, o sea, esto aplicando las presunciones de posesión. En caso que se hubiese adquirido el bien con violencia, desde las 0 horas del día siguiente al momento en que cesa la violencia. Esto se tiene que probar también. Estas últimas dos reglas se aplican en mérito a lo previsto por el artículo 1493, que nos dice que se refiere a la prescripción de las obligaciones, pero que se aplica, que lo ha aplicado nuestro Tribunal Supremo respecto a la usucapión, ¿no? Desde el momento en que el derecho se ha podido hacer valer. Desde que los habientes son de mala fe, se suman sus posesiones para la usucapión decenal. Ahora vamos a analizar esto de la interrupción de la usucapión, ¿no? ¿Qué es la interrupción? La interrupción nos manifiesta la doctrina que es un efecto establecido por la ley que destruye el tiempo anteriormente transcurrido para el poseedor. Si es que concurre alguna de las causas de interrupción, todo ese tiempo de la usucapión se destruye, ¿ya? Es una eventualidad, nos dice Planiol, generada por un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico que hace desaparecer las condiciones de la posesión. Nos dice de manera más elegante, ¿no? Mucho más elaborada. Nuestro Código Civil establece en su artículo 137 que la usucapión se interrumpe cuando el poseedor es privado de la posesión por más de un año. Si se recupera con un interdicto de recuperar la posesión, la interrupción se considera como no ocurrida. A ver, si es que uno está poseyendo el bien, ¿ya? Y se lo despojan, ustedes saben que el poseedor puede hacer uso de los interdictos posesorios, pero puede hacerlo dentro de un año. Si deja pasar ese año, se está interrumpiendo la posesión, ¿ya? Pero si recupera dentro de ese año, mediante el interdicto, o sea, plantea el interdicto y recupera, se supone que todo ese tiempo en realidad nunca hubiese acontecido la interrupción. Eso es algo importante a tomar en cuenta.
Por último, la jurisprudencia considera que es aplicable además lo previsto por el artículo 1503 del Código Civil. Es decir, que debe existir la usucapión, el término del usucapión se interrumpe por una demanda, ¿ya? La prescripción se interrumpe por una demanda judicial o un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente. Estas son reglas para la prescripción de obligaciones, pero el tribunal las aplica para la usucapión. De febrero de 2018. Para terminar este tema de la usucapión y terminar la clase del día de hoy, vamos a revisar cuáles son los requisitos de cada tipo de usucapión. La usucapión puede recaer sobre bienes muebles. En caso de ser poseedor de bienes muebles de buena fe, ustedes saben que opera el artículo 100. Ya hemos hablado antes de esto. El artículo 100 nos dice que nos establece que la posesión de bienes muebles vale por título. Entonces, si uno adquiere de buena fe un bien mueble, el bien mueble mismo es su título. Por tanto, no requiere de usucapión. Pero en caso de bienes muebles no sujetos a registro, pero que sean poseídos de mala fe, se requiere la posesión continua y además el transcurso de 10 años. En caso de bienes muebles sujetos a registro, puede darse una usucapión en caso de poseerse de mala fe o no cumplirse los requisitos para la usucapión de buena fe. Para esto se requiere la posesión continua por 10 años. En el caso de la usucapión de bienes muebles sujetos a registro, pero en los que existe buena fe, se requiere la posesión continua por el tiempo de 3 años desde la inscripción del título, un justo título y además buena fe. Entonces vamos a estar en ese caso ante una usucapión de bienes muebles sujetos a registros, es decir, un automóvil puede adquirirse por usucapión, una motocicleta, etcétera, ¿no? Pero se requiere 3 años desde la inscripción, tiene que existir buena fe, es decir, quien posee el bien tiene que creer que ha adquirido del verdadero propietario. Y además ese derecho propietario tiene que estar registrado. Aunque ustedes me digan, pero ¿cómo lo va a registrar si es que no era el verdadero propietario el que le ha transferido? Esto se da. ¿Por qué? Porque muchas veces el propietario aparente también tiene registro, pero después, posteriormente, por las irregularidades, este registro se le puede quitar, por ejemplo, ¿no? Entonces, o hay ciertas irregularidades. Por ejemplo, a ver, vamos dando un ejemplo. Si fallece una persona y tiene 3 hijos, y solo uno de los hijos se hace declarar heredero. Posteriormente, le vende este bien a una persona. ¿Qué pasa? Obviamente le está vendiendo la totalidad del bien cuando no era propietario de todo el bien. Esto significa que hay una irregularidad, si se da. Y obviamente tenía el registro, entonces le transfiere. Y esta persona, para evitar que posteriormente los otros coherederos exijan sus cuotas partes sobre el bien que ha sido transferido, puede hacer uso de la usucapión quinquenal si estos no reclaman dentro de los 5 años previstos por ley. A eso se refiere. Bien, chicos. ¿Alguna duda? Curiosidad. Algo que no ha quedado claro. Doctor, muy buenas noches. La curiosidad sería de la mala fe, no llegar a entenderle qué es la mala fe. A ver, bien, estaba esperando eso y 2 cositas más. La doctrina civil, la doctrina en general del derecho, tendríamos que decir, tiene una noción de lo que se puede entender como buena fe y mala fe, ¿cierto? Entendemos que cuando una persona actúa de buena fe, lo hace con buenas intenciones, lo hace con ética, lo hace buscando confiabilidad, buscando credibilidad, ¿cierto? Y cuando una persona actúa de mala fe, ¿sí? Es una actitud maliciosa, es malintencionada, es premeditada, inclusive para algún error, la inducción de algún error, ¿cierto? Eso es lo que entendemos nosotros. Pero vayamos
como dice el profesor Carlos Morales Guillén, el doctor Carlos Morales Guillén, ¿cómo podemos demostrar la buena fe de una persona? Él hace una mención y dice cuando cualquier obligación, cualquier contrato, cualquier acto jurídico no genera ninguna controversia, no genera ningún problema. Es que se entiende que las partes han actuado de buena fe. Se vuelca la pregunta y decimos, ¿cómo comprobamos la mala fe? ¿Cómo sabemos lo que la otra parte está pensando? Con malicia, sin malicia, malintencionadamente, con buena. ¿Cómo comprobamos? ¿Cierto? Sería, doctor, digamos, aquella persona que se lo quiere agarrar el lote a pesar de que no han transcurrido el tiempo. Ajá, en los efectos de los actos. ¿Sí o no? Si una persona va a plantear usucapión, yo soy el propietario, va a plantear usucapión a los 4 años, y aún existiendo un contrato de renovación tácita, llamemos, ¿estará actuando de buena fe esa persona? No. Yo como propietario, conocedor de que está planteando una demanda queriendo apropiarse de mi inmueble, ¿estoy en mi derecho de plantear una reivindicación de derecho propietario y sacarlo? Sí. De ahí que el profesor Masseut también dice, Messineo también lo hace de la misma forma. Si bien es cierto, dice, la dificultad y a veces la imposibilidad de demostrar la buena o mala fe, serán los actos o los efectos de los actos quienes en su momento nos hagan ver si la actuación fue de buena fe o fue de mala fe. De ahí que eso viene a ser relativo, ¿cierto? Lo cierto es, y a ver, recuerden el documentalcito en los minutos que duró, porque hay 2 cosas más que me gustaría que me pregunten. Lo cierto es que la usucapión, así objetivamente, es un modo de adquirir la propiedad, cuya base esencial es la posesión, sí señor. La posesión es la base esencial para un usucapión, sea quinquenal, sea decenal o sea trienal. Que esta posesión debe cumplir con los elementos corpus animus con preferencia, pero además con los 4 requisitos, sí señor, debemos cumplir. Que debemos evitar que los requisitos sean vicios de la posesión, sí. El que se va a encargar de demostrar vicios va a ser el demandado, ¿cierto? En este caso, quizás el propietario. El poseedor no. El profesor debe ratificar y debe demostrar que cumplió con los 4 requisitos. ¿Por qué creen ustedes que la enunciación de la buena o mala fe es superficial en la redacción de los artículos del código en este caso? No pone de manera imprescindible y dice, debe imprescindiblemente concurrir la buena fe debidamente respaldar. Porque como decía, si mal no recuerdo, Patricia, ¿cierto? Se va a ver en los efectos de los actos, en la forma de actuación de las partes. Si ustedes le dicen a un vendedor de una propiedad, quisiera por favor revisar su documentación legal del inmueble. Y les trae, claro que sí, de manera muy presta, les trae y les dice, estas son, los puedes revisar y estoy mostrándoles los originales. Presumimos que está actuando de buena fe o de mala fe. ¿Qué dice? No nos está entregando, ojo, nos está mostrando para que lo veamos. ¿Es buena fe o es mala fe? ¿Qué dicen, chicos? Buena fe, doctor. Buena fe. Pero ¿qué ocurre en el mismo ejemplo? Que me pone peros, es que sabe, no está conmigo todavía, puedo pedir, como decimos popularmente, mucha vuelta. Eso sería la mala fe. ¿Nos hace presumir buena fe o mala fe? Mala fe. Mala fe. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Y esa es la interpretación que muchos autores en doctrina civil establecen para poder definir la buena fe y la mala fe.
La buena fe, dicen algunos, es la buena actuación. Es la actuación con credibilidad, con confianza. Le nace la confianza a uno porque hay la mejor predisposición de la otra parte. Y la mala fe es lo contrario. Es la mala predisposición, es la mala actuación, mucha vuelta, mucho pretexto, mucho pero, mucha dificultad. Pero ¿cómo advertimos aquello? Con la actuación de las personas, de la otra parte. Y esto pasa pues hasta en el cotidiano vivir. ¿Qué pueden pensar ustedes si se encuentran con algún conocido o les presentan a alguien y ustedes extienden la mano para saludar, solo como ejemplo, ahora sí que no se puede, y la otra parte no les contesta al saludo? ¿Qué sensación les genera? De mala fe, de mala incomodidad. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Preveyeron ya eso o está siendo resultado de la reacción o actuación de la otra parte? Está siendo resultado Es el resultado de la acción de la otra parte, doctor. exactamente. Lo mismo pasa en materia de reales, en materia de obligaciones, lo van a ver en materia de contratos, hasta en materia de sucesiones. ¿Cierto? Por eso es que en determinado momento, ya en proceso, se va a advertir si la otra parte actuó de buena o de mala fe. El juez calificará. Hay un artículo, por ejemplo, en materia de contratos que dice y le faculta al juez, el juez a momento de valorar la prueba para emitir su resolución deberá, fuera de la valoración de elementos de prueba, deberá valorar la conducta de las partes. ¿Para qué? Para determinar si se actuó con buena fe o se actuó con mala fe. La buena fe se presume, ¿cierto? Presumo que cuando estoy contratando con alguien, estoy comprando, estoy vendiendo, lo que sea, presumo que así como yo, está actuando de buena fe. Se presume, hasta no ver el efecto de las actuaciones. Bien, algo más, chicos. Dos cosas más que quisiera que me pregunten si han advertido. A pesar de que es todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Ah, hay un tema, para que el tiempo no nos falte, aunque hemos hablado del tema de los bienes inembargables. Es lógicamente los bienes inembargables, donde están también los bienes de dominio público, los bienes del Estado, pues no pueden ser sujetos de usucapión, ¿cierto? Eso es lógico. Imagínense que yo haga usucapión de un predio municipal, de un predio fiscal. A ver, yo tengo mi puesto. Doctor, ¿podría ser un área verde, digamos? Claro, área verde, zona de equipamiento, predio fiscal, sitios municipales. A ver, que yo tenga mi puesto de venta en el mercado Calatayud, ¿cierto? Donde soy posesionario adjudicatario, que pretenda hacer la usucapión de mi puesto, ¿va a proceder? Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque es un sitio fiscal, es un sitio municipal, ¿cierto? Ahora, sobre los bienes propios inherentes a la persona, a los derechos personalísimos de la persona, ¿podrá haber usucapión? A ver que alguien pueda hacer usucapión de mi nombre, de mi apellido, de mi nacionalidad, de mi estado civil. Son bienes inembargables, inherentes a la persona. ¿Ya? A eso se refiere Pero específicamente. doctor, se ha dado casos, ¿no? De que hay gente que te embarga como que el nombre. Claro que eso es ilegal, pero ha habido casos. Yo he escuchado de gente que hasta el carnet tenían, ¿no? De algunas otras Ah, no, personas. eso ya es delito, ¿no? Eso es clonación, duplicar, gemelear, como se dice en el ámbito jurídico, ¿no? Pero a ver, un proceso de usucapión, ¿no? Pues no hay. Además, les había aclarado, hay incluso en el tema de embargabilidad, el 169, si mal no recuerdo, del Código Procesal Civil actual, de la Ley 439, establece y ratifica qué bienes son inembargables y ahí ha hecho una variación inclusive con los salarios. Los salarios a partir de la promulgación del nuevo Código Procesal Civil son inembargables
con la excepción de asistencias familiares, hasta el monto que el juez ordene con orden judicial y en caso de que el trabajador de manera voluntaria autorice. Hasta antes de ese nuevo Código Procesal Civil, el salario de un trabajador podía embargarse por asistencia familiar, eso se ratifica, por deudas de dinero hasta el 20%, el banco podía ejecutarme o algún acreedor particular y podía hacer que se embargue o se retenga el 20% de mi sueldo. Ahora ya no hay. Solo hay el tema de la asistencia familiar y la autorización expresa del trabajador. Después el salario es inembargable. Es más, cuando en un proceso ejecutivo no se paga una deuda, el acreedor ejecutante pide que se congelen las cuentas o se retengan fondos en todas las cuentas bancarias que tuviera en las instituciones financieras, bancarias y demás. La ASFI ordena, si a mí me han retenido o congelado mi cuenta bancaria donde me pagan exclusivamente mis salarios, puedo pedir que se proceda al levantamiento de ese embargo. ¿Por qué? Porque el 169 del Código Procesal Civil prohíbe, ya prohíbe. El error que no tengo que cometer, por ejemplo, en eso, es que si yo tengo una cuenta bancaria de carácter salarial, es decir, ahí me abonan el salario, no debo manejar esa cuenta como una cuenta personal. ¿Qué quiere decir? No debo generar movimiento externo a esa cuenta que no sea otra que el abono de mi sueldo. Porque si yo manejo esa cuenta del abono de mi sueldo como una cuenta personal, que me depositen dinero de otros lugares, otras personas, independientemente de mi sueldo, listo. He convertido esa cuenta salarial en una cuenta personal y sí me la van a embargar. Me van a retener fondos hasta el monto que tenga o hasta el monto que deba en procesos judiciales. Pero si yo no mezclo aquello, no van a poder congelarme mi cuenta salarial porque es inembargable mi salario. ¿Cierto? Entonces, bajo esa perspectiva, lógicamente que todos aquellos bienes de carácter inembargable, debidamente tipificados por la norma, no son, pues, ni van a ser sujetos de usucapión, ¿cierto? Entonces, debe quedar claro, reitero, y como el documental lo ha ratificado. 3 tipos de usucapión, reconoce la legislación civil, por favor no se olviden, la decenal, la quinquenal y la trienal. Todas exigen que se cumpla la posesión conforme a los requisitos. La buena fe se ve en el momento, por eso dice el mismo expositor hace un momento, ¿no? Bueno, no interesando si hay buena fe o mala fe, pero se presume que sí debe haber buena fe o se presume. Sí, se presume, pero no es algo determinante para cuando se cumplen los requisitos que establece la posesión para dar paso a la usucapión. Bien, chicos, con esto habríamos terminado el tema de la usucapión. Espero que haya quedado claro. Ya el día miércoles vamos a tener la clase de retroalimentación para nuestro examen del 23, que es el próximo viernes como hoy. Les sugiero, por favor, no faltar, tener todo en orden para no estar en apuros al momento de llegar al examen. Estimo que han ingresado todos absolutamente a plataforma Moodle, ¿no? Para poder revisar los temas, cosa de verificar si mi ingreso es accesible para poder ingresar al examen y no tener problemas a última hora. Nos vemos entonces el día miércoles en la clase de retroalimentación del tema 1 hasta el tema que vamos a abordar. ¿Ok? Doctor, Sí. Gracias, doctor. buenas noches. Una consultita. ¿Las preguntas que va a hacer en el examen son la mayoría de desarrollo? No, ¿O no, van es a ser combinado, solo- es combinado. Es selección múltiple, es complementación y algunas de desarrollo. Ah, ya, gracias, doctor. Ya, ok, listo. Muchas gracias, chicos. Buenas noches.